Bien, vamos a introducirnos al espacio 3D de Autodesk Combustion. El día de hoy vamos a aprender a crear una composición y una escena en 3 dimensiones dentro de este programa. Para ello vamos a importar dos materiales con los cuales vamos a crear nuestra escena en 3D. Lo vamos a importar a lo que es el Workspace. Falta un material más. Voy a hacer este, de igual forma lo voy a importar al Workspace. Y bien, vamos a empezar explicando un poco de qué se trata una composición 3D en Combustion. Para empezar, una composición 3D nos va a permitir a nosotros poder crear movimientos en 3 dimensiones y poder crear ciertas profundidades en 3D. Mas no vamos a poder realizar modelos 3D o animaciones netamente tridimensionales como dinámicas, no. Un programa como Combustion vamos a poder realizar simplemente movimientos en 3D. Vamos a crear nuestra primera composición en 3 dimensiones. Para ello vamos a irnos a Operators, vamos a entrar en favoritos y nos vamos a enfocar netamente en la composición. Vamos a llamar a este nodo de composición, doble clic y vamos a irnos a editar sus settings que va a tener esta composición. Para ello nos vamos a enfocar en el modo más importante, que es el 2D y el 3D. Obviamente estamos hablando que vamos a trabajar en una composición 3D, así que vamos a colocarla ahí. Vamos a editar nuestro espacio de trabajo. Va a ser un HD. Y por último vamos a darle una duración a esta composición que estamos creando. Lo que vamos a pasar a realizar es conectar un primer material a esta composición 3D. Y si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en esa composición dándole doble clic, vamos a ver que ya tenemos activado esa nueva capa o nueva composición. Si nos enfocamos en lo que es el material que está en la composición y nos vamos a lo que son las transformaciones, podremos ver que se han activado lo que es el eje Z. Es decir, vamos a poder trabajar con un nuevo eje, lo que es el X, Y o Y y lo que es el Z. Estos ejes nos van a permitir movernos en 3 dimensiones. De igual forma, una vez creada una composición 3D, se va a crear automáticamente lo que es una luz y lo que es una cámara. De igual forma, podremos tener opciones para navegar dentro de esa misma cámara creada. Es decir, podremos navegar en diferentes formas con esta opción. Tendremos lo que es una forma de perspectiva de viewer, que con ella nosotros podremos salirnos de la cámara y navegar en el espacio 3D de Combustion. De igual forma se nos activarán dos nuevas funciones, lo que es una herramienta de zoom y una herramienta de rotación que es con la V. Como ven, ya me salí de la cámara y fíjense bien que tenemos un espacio enorme en lo que es el 3D. Podemos trabajar sobre todo un espacio infinito 3D. Acá tenemos nuestra cámara, que como ven la tenemos ahí, o estamos afuera, y de igual forma tenemos una luz en 3 dimensiones. Vamos a crear lo que es una escena muy básica dentro del Combustion, que nos sitúe o nos dé una cierta vista o visión en 3 dimensiones. Para ello vamos a trabajar, como les dije, con dos materiales, lo que es este material, que es una pared, con la cual vamos a crear lo que es una habitación. Si nosotros nos situamos en este primer material o primera pared creada y nos vamos a lo que son controles de la composición, vamos a poder dotarnos en diferentes ejes. En este caso podemos, por ejemplo, dotar en el eje Y. Si le damos a un 90%, podremos ver que lo hemos dotado al 90 grados. Y en la que es la vista de la cámara lo hemos perdido en cierto modo, ya que la capa que hemos creado está dotada de 90 grados y la cámara no lo ve. Pero si nos vamos a lo que es la perspectiva, vamos a poder entender un poco más de lo que está pasando acá y por qué no vemos esa cámara. Fíjense bien que esta es nuestra cámara que estamos proyectando y este es el elemento dotado. El elemento dotado no tiene profundidad 3D, o sea, me refiero a grosor. Es por eso que no podemos ver nada más que esa dotación en lo que es la vista de perspectiva. Pero si regresamos a lo que es la cámara y por ejemplo
seleccionamos ese elemento dotado y nos vamos a lo que es la posición X, vamos a ver ahora sí cómo podemos movernos en 3 dimensiones. Vamos a colocarlo más o menos ahí. Y por último, para poder un poco más ver y trabajar el espacio 3D, podemos volver a duplicar este muro y volverlo a deposicionar. Ahora fíjense bien que ya tenemos lo que es un espacio 3D creado. Si nos vamos a lo que es nuestra cámara, por ejemplo, y nos vamos a navegar con la cámara, a lo que es controles de composición, fíjese bien cómo ya nos estamos moviendo en 3D y tenemos esa silueta, esa profundidad y sensación en 3 dimensiones. Para esto es lo que nos va a servir lo que es la composición 3D. Vamos a poder crear escenas en 3D en cierto modo y también crear ciertas profundidades en 3 dimensiones. Vamos a continuar creando lo que es una escena en 3D. Para ello vamos a eliminar este segundo muro creado y vamos a trabajar netamente con este. Lo que vamos a realizar es crear una especie de habitación en 3 dimensiones. Para ello vamos a volver a escalar lo que es este material. Por ejemplo, en el eje X lo vamos a cortar un poco. De igual forma en el eje Y lo vamos a achicar de este modo. Luego vamos simplemente a deposicionar lo que es este material, por ejemplo ahí. Vamos a cambiarle la escala un poco, está muy grueso. Perfecto, lo vamos a tener ahí. Y vamos a volver ahora sí a duplicar. Entonces lo que vamos a crear es una especie de habitación en 3 dimensiones. Fíjese bien que ya tenemos los dos muros creados. Lo que vamos a empezar a crear es la parte de fondo de esos muros que va a estar tapada. Para ello vamos a volver a duplicar lo que es esa capa. Composición, doble clic. Y en esa nueva capa creada nos vamos a ir a lo que es la dotación. Y le vamos a decir que esté en 0. Y como ven, ya tenemos esa capa creada. El combustion nos va a permitir darnos o nos va a facilitar diferentes vistas para poder trabajar en un espacio 3D. Es decir, por ejemplo, en este caso vemos que nuestro nuevo muro material creado o duplicado está en una posición que no nos agrada y que no está de acuerdo a esa escena que queremos crear. Para ello, si nos vamos a lo que es la vista de cámaras y nos enfocamos en la vista de Top Viewer, vamos a poder estar encima de la cámara. Es decir, ahora sí podemos trabajar en esta posición. Por ejemplo, si vamos a poder visualizar nuestros dos muros creados y por último ese muro que está ahí mal posicionado. En esta vista nosotros podremos trabajarla de una mejor forma. Es decir, vamos a llevarlo hasta esta parte. Para ello hagamos eso, nos vamos a lo que es la posición Z y como ven lo vamos a llevar a esa parte. Vamos a trabajar un poco con la escala. Algo más o menos así. Y ahora si regresamos a la cámara, vamos a ver que ya está correctamente colocado esa especie de muro que teníamos ahí. De igual forma, si nos vamos a la perspectiva para navegar en nuestro espacio 3D, podremos ver que ya está colocado correctamente un muro ahí. Vamos a seguir trabajando con esta creación de una escena en 3D muy básica dentro del combustion. Para ello vamos a volver a duplicar esa pared del fondo. Vamos a irnos a las transformaciones y en este caso en lo que es la dotación, por ejemplo de X, vamos a dotarla en lo que es 90 grados. Si trabajamos en lo que es la posición Y, podremos bajarla. De igual forma, si nos vamos a lo que es la vista, por ejemplo left, podremos ver nuestro piso que está ahí. Esto nos va a servir para volverlo a deposicionar. Fíjese bien cómo trabajamos. Estamos básicamente modelando o creando una habitación en 3D. Y bien, si regresamos a lo que es la perspectiva de viewer, vamos a ver que ya tenemos nuestro muro o nuestro piso creado de ese modo. Por último, vamos a volver a duplicar lo que es esa capa y esta vez la vamos a llevar a lo que es encima para que sea nuestro techo creado. Fíjese bien cómo ya hemos creado lo que es una habitación en 3 dimensiones muy básica. Es decir, vamos a poder trabajar en esta vista en 3D.
Si nosotros nos situamos adentro, vamos a poder hacer movimientos 3D como están viendo. Podremos navegar con la cámara, con la luz. Para acabar con este escenario en 3D, lo que vamos a hacer es básicamente conectar nuestro último material. Pero antes de eso, vamos a ordenar un poco nuestra gráfica, que está muy desordenada. Para ello, por ejemplo, voy a trabajar con algo así. Vamos a posicionar estas capas. Por ejemplo, algo así. Y vamos a conectar lo que es ese último material que queremos trabajarlo a lo que es nuestra composición. Como podemos visualizar, ya tenemos creado ese nuevo material. En este caso, lo que vamos a volver a realizar, vamos a irnos simplemente a un visor, es de posicionar ese nuevo material creado. Para ello, en primer lugar, vamos a bajarle la escala en lo que es proporcionar, para poder verlo de una mejor forma. Y vamos a irnos a lo que es la vista de top, que ya sabemos que nos va a dar esa vista de encima. Fíjese bien que acá está nuestra cámara. Entonces nosotros queremos que ese cuadro o esa ventana 3D o esa imagen de la ventana, queremos transmitirla en el modo que está en esta parte. Para ello vamos a agarrar esa ventana, que como ven está ahí, posición Z, y vamos a posicionarla a esa parte. Vamos a irnos a lo que es la cámara viewer y fíjense bien que ya tenemos esa parte creada. Vamos a descalar lo que es ese modo, proporcionar, y como ven vamos a conseguir algo tan interesante como lo que estamos viendo. Podemos activar ese OpenGL, en este caso de igual forma desactivarlo. Vamos a darle los acabados finales a esta composición y escena en 3 dimensiones dentro del Combustion. Para ello lo que vamos a hacer es crear una máscara y vamos a eliminar ese fondo blanco que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a irnos a lo que es nuestra gráfica y vamos a crear lo que es una máscara a lo que es este nuevo material creado. Para ello vamos a irnos a lo que es operadores, vamos a entrar en lo que es máscara, Draw Max, vamos a irnos a lo que es un simple visor, doble clic en ese Draw Max y como ven ya tenemos acá lo que son nuestros pinceles para crear esa máscara. Vamos a seleccionar simplemente esa especie de ventana para poder deshacernos de esa parte blanca que nos va a incomodar en lo que es nuestra escena. Vamos a entrar en lo que es esa máscara. Vamos a desactivar esa opción de invertir, o en este caso como ya hemos creado una nueva malla, tenemos que entrar a esa malla que hemos creado o ese polígono que hemos creado y desactivar lo que es invertir. Ahora podemos trabajar netamente con estos puntos. Por ejemplo, podemos volver a posicionarlos. Fíjense bien cómo selecciono lo que son esos puntos. Estamos básicamente recortando. Y puedo darle un calado de máscara. Por último nos vamos a ir a nuestra composición y vamos a ver que ya quedó perfectamente integrado. Vamos a trabajar ahora con lo que es nuestra luz 3D, que si nos vamos a la perspectiva de viewer vamos a poder encontrar nuestra luz, como ven que está ahí. O de igual forma si nos vamos a lo que es por ejemplo nuestro timeline o biblioteca, podremos encontrar esa luz en 3 dimensiones, que en este caso la tenemos acá. Y vamos a activarla en lo que es settings, ya sabemos. Vamos a decir que queremos proyectar una luz y queremos también proyectar sombras. Y vamos a trabajar netamente con la luz. En este caso voy a buscar colores muy fríos, que van a ser estos. Le voy a dar un poco más de intensidad de luz. Vamos a trabajar con esa luz de ambiente, que de igual forma le voy a dar un color frío. O creo que lo voy a dejar con ese color blanco. Sí, a mí me parece que sí, lo vamos a dejar con ese color blanco. Y ahora podemos trabajar y mover en 3 dimensiones lo que es esa luz. Fíjense bien cómo nos movemos en 3D. Podemos darle diferentes acabados, incluso podemos sacar la luz del escenario o proyectar luces donde nosotros simplemente quedamos. Ahora
ya hemos creado lo que es una escena en 3 dimensiones. Fíjense bien cómo ya hemos creado esta escena en 3D. Podemos movernos en 3D. Vamos a trabajar, por ejemplo, en lo que es nuestra cámara. Si yo voy y selecciono en este caso lo que es la cámara, me voy a controles, vamos a ver cómo ya podemos movernos en 3 dimensiones dentro de esta habitación creada. ¿Lo ven? Entonces el Combustion nos va a permitir a nosotros poder crear este tipo de animaciones, este tipo de escenarios. De igual forma podremos crear capas tras capas, podremos hacer básicamente cualquier cosa en un espacio 3D dentro del Combustion. Fíjese bien qué acabados tan bonitos nos da esa iluminación 3D que nos ayuda a simular una escena un poco más real. Es decir, el motor de Combustion es muy potente y a nosotros nos ayuda a navegar en ese tipo de modo. Entonces hemos aprendido el día de hoy básicamente a crear una escena en 3D. Hemos entendido un poco más sobre el 3D dentro del Combustion, que es muy vasto, que lo que hemos visto en estos momentos es simplemente una parte del 3D que hemos visto. Como ven, podemos irnos a la perspectiva de viewer y podemos manipularnos o manejar esta caja o esta escena en 3 dimensiones. Entonces esto fue todo por este episodio, espero que les haya gustado y nos estamos encontrando para otro próximo dentro de Combustion.